Bueno, vamos a dar comienzo con los que estamos. A nombre de la Junta Directiva del ICOMOS, me pidieron que presentara a Francisco, pero bueno, yo creo que sobra presentación porque todos lo conocemos muy bien, desde a Francisco Corrales, desde hace años, que yo lo creía ya jubilado y me acaba de decir que no, que sigue trabajando activo en el museo y entonces... bueno, pues qué bueno y bueno, siempre hemos estado muy ansiosos con toda esta información porque realmente, de verdad que nosotros tenemos como un año desde que se viene hablando como otra vez de esto y habíamos intentado obtener información a través de aviación civil y el hermetismo había sido tan grande que era realmente muy difícil acceder a la información. Dichosamente ahora existe el ChatGPT que entonces le tira más bien tanta información que ya uno no sabe, no le alcanza la vida para analizar toda la información que le tira. Y que dichosamente, porque entonces, digo yo, para conocer lo que otros no quieren mostrar, digamos, el chat lo muestra, todos los planos del aeropuerto, todo lo que estaba escondido en aviación civil, lo tira el chat. Ya uno puede conocer, mira, qué interesante, ¿ves? Lo que no nos querían mostrar, entonces yo me moría de risa porque decía, bueno, pero las dejo en manos de Francisco para que nos comente el trabajo que se realizó y bueno, veremos a ver qué es todo lo que falta por hacer, porque en realidad, como nos decía ahora Francisco, es un proyecto que lleva todavía mucho trabajo por delante que no se ha hecho. Entonces, bien, ya tengo yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también y también haber un interés nuestro, fue algo que también se propuso de dar la charla acá, también porque este proyecto está cerca de un sitio de patrimonio mundial y como Costa Rica es nuestro primer interlocutor a nivel de la organización de la UNESCO y del Centro de Patrimonio Mundial. Así que también esto es un poco como una pequeña rendición de cuentas, ¿verdad? Y de que debemos informar al Centro de Patrimonio Mundial de todo esto en su debido momento y pasar por el filtro inicial de ICOMOS Costa Rica. Entonces, bueno, esa es la idea. Esta es una evaluación de un proyecto que tiene una gran relevancia en términos de su proyección para el país y que había iniciado como en el 2006 la idea de hacer este aeropuerto y también estuvimos involucrados en ese momento. Y a principios de esta administración, luego de que las administraciones de Solís y Alvarado lo congelaron, se volvió a activar. Se volvió a activar y en ese momento Ifigenia Quintanilla, recién hasta hace poco directora del Museo Nacional, ella misma fue a hablar con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en ese momento, y con la ministra de Cultura, doña Nayuribe Guadamuz, para que el museo fuera quien hiciera la evaluación. Generalmente dentro de los lineamientos de la CTN, de la Ley Orgánica del Ambiente, este proyecto debe llevar una evaluación de su impacto sobre el recurso arqueológico. En el 2008 se había hecho un D1, que se llama ahora, y luego en el 2012 se hizo la evaluación. Solo que esa evaluación quedó inconclusa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y ahora que se reactivó a nivel político el proyecto, pues había que terminar esa evaluación. Y ahí fue cuando el Museo Nacional más bien se ofrece a realizar la evaluación por dos razones. Una, que en vez de estar supervisando el proyecto de un tercero, era más conveniente para el mismo Estado que una institución como el museo lo hiciera, por asuntos incluso de credibilidad. Y también porque hay una investigación que se viene realizando en la zona del Delta del Diquís de más de 30 años y por lo tanto el estudiar esta zona era una contribución también al estudio del Delta. Y así fue como con fondos de la Corporación Centroamericana de Servicios Aeronáuticos, COSESNA, y la coordinación, un convenio entre el Museo Nacional y Aviación Civil, la Dirección General de Aviación Civil,
se estableció la posibilidad de hacer este proyecto y los fondos se manejaron por medio de un gestor independiente, el GAT Suralto, que opera en la zona sur. Y así en marzo del 2024 iniciamos las labores. Entonces vamos a hablar un poquito de qué fue lo que se hizo. Este fue un trabajo colectivo, realmente se tuvo un equipo bastante amplio de arqueólogos y de asistentes de arqueología, que ahí se enumeran. Voy a nombrarlos porque es muy importante también el crédito para ellos, porque tuvieron una participación muy activa. Rosicela Alvarado, Javier Artavia, José Joaquín Brenes, Amanda Suárez, que nos acompaña hoy, María Ramírez y Geisel Vargas como arqueólogos o arqueólogas, y como asistentes Ciani Alfaro, Fabiola de la O, Seidy Mora, María Rojas y Fabiola Salazar. Un equipo con predominancia también femenina, que en una zona muy demandante, ¿verdad? Bueno, ya para entrar en materia, esta es el área donde se ubica el proyecto. Abarcan las actuales fincas 8, 9, 10 y 11, que son nombres que vienen de la nomenclatura bananera, ¿verdad?, que quedaron en ese momento, y que tienen una particularidad, que se ve un poco mejor, de que estas fincas actualmente, digamos, el dueño nominal, el dueño registral de estas fincas son instituciones del Estado. Las fincas 8 y 11 por parte de Banca del Desarrollo, la finca 9, Infocop, y la finca 10, el INDER. Y es un elemento que lógicamente es clave en la selección del lugar, porque no habría que expropiar a terceros, sino que son fincas acá. Aunque, valga la aclaración, no son fincas desocupadas, son fincas completamente ocupadas por posesionarios que tienen hasta incluso más de 20 años de estar ahí. Esa era la situación antes del proyecto, ¿verdad?, antes de incluso la evaluación que se hizo en el 2012, en donde por medio de los trabajos que había hecho Clobodes y un arqueólogo francés que trabajó en la zona con un grupo de arqueólogas, y la misma Ifigenia Quintanilla, que había estado en la zona, más algunos otros sitios reportados por Samuel Lothrop en los 40, eso era lo que se conocía. Y realmente era una zona que en términos del conocimiento arqueológico tenía muy poca evidencia, excepto un sitio que se ve ahí que se llama Palmar Sur 8, que había sido registrado por Clobodé y asociadas, y Camíbar, un poquito más allá, que había establecido Ifigenia. En el 2008 ya se contrata a una empresa española, que a su vez contrata a una empresa costarricense, que a su vez contrata a arqueólogos independientes para hacer el componente arqueológico del estudio ambiental, de impacto ambiental. Magdalena León en el 2008 hace lo que comúnmente se llama el D1, la inspección inicial, y por supuesto encuentra que hay evidencia y ella recomienda que se haga la evaluación de la zona del proyecto, que en ese momento se contemplaban 900 hectáreas, que es más o menos lo que miden las 4 fincas. Y luego Alejandro Alfaro en el 2012 es contratado para hacer ya la evaluación de las 4 fincas. En ese momento muy importante hay un diseño de aeropuerto bastante extenso, lo vamos a ver ahorita, y él lo que hizo, pues tenía planeado hacer un trabajo mucho más exhaustivo, pero estamos en el 2012 y hay mucha agitación en el lugar, ¿verdad? Hay mucha beligerancia, mucho activismo, y él logra hacer el trabajo parcialmente. Él utiliza los canales que dejó la compañía bananera. Hay una serie de canales primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son canales que miden casi 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad, son bien amplios, y están más o menos a cada 75 metros. Y hay otros canales secundarios, terciarios y hasta unas bocas de canal que llaman. Y él solamente pudo limpiar los canales, y sobre todo una técnica que usamos todavía, que es revisar los bordes donde se acumuló los materiales sacados del canal, que en términos populares le dicen dumpings, del inglés de depósitos. Entonces ahí generalmente es donde está la evidencia. Es más fácil revisar los dumpings que incluso limpiar los canales o ver el fondo, que es muy laborioso. Arriba está casi todo. Él hizo eso. Él, creo que por ahí está el dato de cuántos canales revisó por finca, y en términos de hectáreas también una cantidad como de 300 hectáreas o más. Limpió 173 canales, y ahí estaba el dato.
Pero no pudo hacer la parte intermedia ni aplicar otras técnicas, por lo tanto el estudio quedó inconcluso. Él ubicó 4 sitios más, además de Palmar Sur 8, que ya estaba conocido, y es muy interesante porque a mí siempre me llamó la atención cuando vi el resultado, la extensión de esos sitios. Realmente nosotros sabemos que Finca 4 en el centro del delta es el sitio más extenso, mide alrededor de 200 hectáreas, pero aquí tenemos un sitio de 100 y algo de hectáreas y otro más de 60 hectáreas. Lo que él hizo fue que esas rayas amarillas que se ven ahí son los canales que él prospectó, y si tenía puntos donde había cerámica, luego él generó un polígono uniendo esas áreas. Ahora vamos a ver que tal vez eso pueda cambiar en el futuro si se hace una evaluación más exhaustiva. No, perdón, uno de más de 100 hectáreas y el otro casi de 90 hectáreas y más, y Palmar Sur 8 que tiene unas 30 hectáreas. Son sitios muy extensos. Entonces él recomienda que, dado que él no logra terminar porque no le permiten hacer los estudios en medio de los canales, ¿verdad? Y por lo tanto su estudio es parcial, que se debe culminar, que quedó pendiente culminar la evaluación arqueológica, y Setena acoge esa recomendación, ¿verdad? De que el estudio es parcial y que debe completarse, y como la administración siguiente, esto es en 2012, 2013, en el 2014, se entra una nueva administración que paraliza el proyecto, entonces todo queda pendiente. Pero él recomendó evaluar intensivamente los yacimientos que él registró, y además ya con las áreas a construir definidas, también evaluar con mayor detalle esas áreas, y ya fuera realizar rescates o conservar áreas o cambiar planos, además de la supervisión de los terrenos cuando se hagan los movimientos de tierra. Ese es el panorama del delta del Diquís con base en los estudios que se han venido realizando, ¿verdad? Incorporando incluso los datos de Bodés y de Lothrop y de Doris Stone, incluso en los años 40, y cómo se incorpora esas manchas rojas que son los polígonos de los sitios producto de la evaluación del aeropuerto. Ese es el área. Y este es el plano, el diseño del aeropuerto en el 2012. Ese es un aeropuerto, ese es el diseño en su máxima extensión. Se plantean siempre 3 etapas, y acá puede llegar a tener hasta casi 3 kilómetros de distancia con una gran cantidad de elementos adicionales, mucho más complejo que, digamos, el Daniel Oduber en este momento, que sigue siendo una torre, una recepción, un conector y una pista. Aquí hay algunas pistas laterales y es un proyecto muchísimo más complejo que eso. Si ustedes observan eso, ahí se ve todavía los polígonos, se sobreponen el proyecto del aeropuerto sobre los polígonos de los sitios arqueológicos que estableció Alfaro, y ven que hay un impacto masivo, ¿verdad? de las obras sobre los sitios arqueológicos. Este modelo, digamos, ahora que se reactivó, lo volvimos a recuperar, y lo que hicimos fue sobreponer nuevamente, ¿verdad?, el proyecto tal cual sobre los sitios con una presentación más sencilla, y evidentemente hay un impacto también masivo en ese momento. Si nosotros aplicáramos, ¿verdad?, utilizando un cálculo que ha desarrollado el arqueólogo Ricardo Vázquez de tiempos y recursos humanos, eso nos implicaba que tendríamos que excavar alrededor de 8.000 pozos de sondeo, usando un método bastante estándar, que es el que se usa en las evaluaciones, que es pozos de prueba cada 10 metros en donde hay evidencia arqueológica, y nosotros decidimos añadir pozos cada 20 metros en las zonas donde Alejandro no había establecido presencia de evidencia, porque al ser 75 metros la distancia entre cada pozo, entre cada canal, había una posibilidad grande de que cosas que no se hubieran visto en eso. Eso nos daba 8.000 pozos, e incluso hubo un cálculo que todavía, aquí ya hay un ajuste, porque en el primer cálculo eran 14.000 pozos. Entonces realmente una cantidad enorme que iba a llevar más de un año hacer esos pozos. Entonces, con el trabajo en conjunto con la aviación civil y los ingenieros, se estableció una huella de aeropuerto más corta, ¿verdad?, el proyecto en su mínima expresión, y se corrió, además, porque si uno ve en este diagrama, realmente no sé si se ve bien, pero voy a señalarlo. Creo que aquí, en esta parte de aquí, viene el estero azul, que es una
realmente es un cauce natural que es bastante amplio. Ahora vamos a ver unas fotos. Y en este nuevo, ahí se ve claramente, ¿verdad?, cómo el proyecto no llega hasta el borde del Estero Azul. Si cruza el Estero Azul, también técnicamente es todo un gran reto, porque ya hay que hacer un puente sobre el cual puedan pasar los aviones, que no es imposible, pero es más costoso. Y se corrió el proyecto para que no alterara mínimamente los sitios ya conocidos. Y aún así siempre nos salieron 3.698 pozos. Era una cantidad muy grande de pozos acá. Muchos de esos planos que vamos a ver ahora son gracias a la habilidad y al conocimiento técnico de Amanda. Bueno, esta es la vista del proyecto, pero me gusta mucho esta foto porque ahí vemos ya la relación con el río Térraba y la posición dentro del delta del área del aeropuerto. Ahí se puede ver claramente cómo, incluso ahí cerca de Finca 8, la distancia es menos de 1 kilómetro, ¿verdad? Es muy cerca. Ahí ahorita se está construyendo un dique a lo largo desde de Palmar Sur hasta un poco más abajo de esta zona. Y luego también nos fue de mucha utilidad toda la división, la información que existe de parte de las fincas, de parte del INDER, perdón, sobre las fincas. Ahí cada finca tiene su color, ahí se ven también los polígonos y la división interna de las fincas, que sigue las divisiones bananeras. Básicamente los canales sirven de separación entre parcela y parcela y lo que se denominaban los 500. Ahí se ven unas líneas que cortan, ¿verdad?, atraviesan el área cada 500 metros. Entonces generan parcelas y gracias a este proyecto también el INDER realizó un censo de cada uno de los posesionarios, lo cual no existía antes. Existía para la finca 8, la finca 10 que manejan ellos, pero en los demás realmente no se sabía quiénes estaban ahí oficialmente. El hacer el censo también visibiliza a los posesionarios y es una información importante para luego su eventual reubicación o su reconocimiento de posesión ahí. Lo cual también implica que habría que luego evaluar dónde los vayan a reubicar y todo el proceso. Y esta es una vista del área del proyecto. Como se ve, es un área en donde hay cultivos, hay ganadería, hay algunas viviendas, ¿verdad? Hay una zona que está siendo activamente ocupada. Hay relictos de la época bananera que han sido desmantelados mayormente. Y esta división de parcelas, ¿verdad?, que estamos mencionando, también fue nuestras unidades de prospección. Se estableció unas coordenadas y hubo un servicio de topografía que ubicó cada punto según cada 20 o cada 10 metros según el caso, y eso nos permitió pues no solamente evaluar, sino que luego también crear la base de datos que se generó para hacer los análisis. Y esta fue ya una vista ya del trabajo, ¿verdad? Empezamos en 4 de marzo del 24 en una ola de calor tremenda. Fue realmente muy demandante en ese momento el trabajo, y luego terminamos en finales de junio, ya en plena época lluviosa, con las consecuencias que también tenía. Y eso fue importante también porque habíamos argumentado que era importante hacerlo en la época seca por el impacto de las lluvias. Entonces ya luego mostrar lo que significaba el impacto de las lluvias en excavaciones arqueológicas en el área fue muy importante. Y esta es como una vista de las excavaciones y de las labores de registro que se hicieron. El área del Delta del Liquís es una zona que ha estado sometida desde siempre a los impactos de una serie de fenómenos climáticos, que son como alrededor de 7 o 8, ¿verdad? No solamente el efecto secundario de los huracanes en el Caribe, sino que también todo lo que ahora ya se ha vuelto lenguaje popular, como el giro centroamericano, la zona de convergencia intertropical, el fenómeno del niño y la niña, las vaguadas, ahora la oscilación del Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Todo eso afecta esa zona y efectivamente es una de las zonas con mayor precipitación que existe en el país y en casi todo el sur de América Central. Entonces, esa es la típica excavación: atravesar 1,5 metros de sedimentos que se han depositado en los últimos 500 años, gracias a todas estas inundaciones que son frecuentes, ¿verdad? Que cubren los estratos culturales con 1,5 metros de sedimentos en promedio. Puede ser un poco más o un poco menos, pero por ahí. Y entonces, la realización de los pozos, no solamente por el número, sino también por la dificultad,
hacerlo, ¿verdad? Hay que con pala atravesar esa capa para llegar a la capa más oscura, o a la capa donde están los evidentes culturales. Esta es una foto que me gusta presentar, que es una imagen de Google Earth de mediados de marzo del 24, en donde entramos para ver un poco la configuración, ver lo de las parcelas, y nos dimos cuenta que acaba de pasar un satélite y había registrado nuestras 2 primeras semanas de trabajo, y ahí se ve un poco la regularidad. Eso es en el Palmar Sur 8, con pozos de prueba cada 10 metros, ¿verdad? Ese fue el detalle de la excavación que se realizó. Y luego de los 3.198 hubo un porcentaje, más del 20% de pozos que no se pudo realizar porque caían en canal principal o caían en estos cauces naturales que aún persistían. Y este es un ejemplo, todos estos puntos azules que coinciden con los canales primarios que no se pudieron realizar. Entonces también eso limitó Ya estos son los fantásticos planos que generó Amanda con la información de cada pozo ya cuantificada, ¿verdad? Y clasificada y puesta en una base de datos que se transforma también en una distribución espacial. Eso fue muy interesante porque cuando nosotros estábamos haciendo las excavaciones realmente llevábamos una expectativa muy grande, ¿verdad? Esperábamos encontrar esferas de piedra, esperábamos encontrar tumbas, esperábamos encontrar montículos, empedrados, por los antecedentes anteriores. Y lo interesante era que no encontrábamos nada de eso. No solo no encontrábamos esos elementos sobresalientes, sino que en los pozos donde había material, era muy poco, con algunos casos aislados donde sí había mucho. Entonces, este es uno de los planos donde se ven los pozos positivos que se realizaron, y además de los positivos, fíjense más bien en los negativos. Es muy interesante que hay mucha área de donde se va a hacer el aeropuerto donde no hay evidencia. Además, se hizo un cálculo también se hizo otra cosa muy interesante. Ahí se vio que fue muy importante hacer los pozos en las áreas donde no se habían ubicado evidencia anteriormente, porque además de los polígonos que había establecido Alfaro, había evidencia en zonas intermedias. Y ahí se ve, y eso nos llevó también a toda una discusión. Ahí tratamos de hacer una asociación de los pozos con los asentamientos ya previamente registrados. Y aquí, como digo, pues nos espera una discusión más a lo interno, más académica, con respecto a los límites de un asentamiento arqueológico o no, porque si uno casi que podría unir todos esos puntos, siguiendo la técnica de unir puntos positivos en un solo polígono, y realmente tendríamos un solo sitio, o podríamos más bien tener focos especializados en cada lugar. Y la otra cosa muy importante que se hizo, también con los cálculos estadísticos que hizo Amanda, es la densidad de materiales por cada pozo, y eso también nos brinda de que la densidad en la mayor parte de los pozos es extremadamente baja, con algunos puntos aislados de una que de pronto saltaba, ¿verdad? La cantidad de materiales. Eso pues ya lo interpretamos luego como tal vez posibles caseríos, por lugares donde está. Además, cada uno de los pozos que tuvo una cantidad significativa de materiales fue sometido a una ampliación, ¿verdad? Usamos lo que llamamos las trincheras, que son excavaciones, ampliaciones, para establecer la naturaleza de lo que había ahí. Entonces, típicamente, excavaciones que van de 2 metros por 1, 3 metros por 1 o hasta 5 por 1 o uniendo. Ahí en la estratigrafía, ahí se ve bien el estrato oscuro, es el que tiene evidencia cultural, y luego hay una serie de capas de diferente color, de amarillento, cafezuzco, que son los sedimentos finos que se depositan luego de cada depositación. Hay un cálculo ahí más o menos en promedio como unos 3 milímetros por año para crecer, ¿verdad? Entonces eso hace que lleven 500 años para hacer 1,5 metros. Típicamente lo que aparecieron fueron fragmentos grandes de cerámica en algunos de los pozos, y al ampliarlos encontramos más fragmentos de cerámica, y a veces asociados a áreas con carbón, sí, sobre todo carbón y algunos otros restos que indicaban más bien la presencia de áreas domésticas, ¿verdad? Como fragmentos de vasijas muy grandes, unas vasijas que vamos a ver ahora muy toscas y algunas un poco más finas, pero básicamente esto es digamos, esta foto resume bien los contextos más complejos que encontramos durante la evaluación. Esta es una excavación más amplia. En esta encontramos como un fogón, ¿verdad? Restos de carbón bastante grandes,
que también se pudieron fechar, ¿verdad? Aquí ahí se ve un poco las manchas de carbón y las excavaciones realizadas. Y allá, en el levantamiento del plano, vemos un circulito que corresponde a una pieza. Esta vasija, que fue el único artefacto cerámico completo que apareció en los casi 3.000 pozos que se hicieron, que incluso cuando pensamos, bueno, acá hay un contexto funerario, generalmente las piezas completas se encuentran como ofrendas funerarias, pero también nos llamó la atención que tenía mucho hollín, ¿verdad? Que se veía muy quemada. Cuando se hizo la ampliación de la excavación, se ve aquí en el plano, en realidad no había absolutamente nada, más bien era una vasija que estaba en función del área doméstica y por eso estaba con mucho hollín. Lo interesante fue que tenía unos diseños que eran poco usuales. Ya los habíamos visto en el sitio Finca 6 como ofrendas funerarias ahí, ¿verdad? Pero ahí, además de esa pieza completa, había muchos fragmentos con ese tipo de decoración. Volvemos sobre eso más tarde. Encontramos en una zona algunos cantos rodados, algunas piedras de río, y se hizo la excavación, una ampliación grande, y no había nada. Era una pequeña tumba o alguna cosa que hubo ahí que fue totalmente saqueada. Y encontramos en otro lado también estos 5 cantos rodados. Creímos que también era la boca de una tumba, y al hacer la excavación tampoco había nada debajo. Fueron los únicos puntos, digamos, como con piedra de río, que al final no tenían ningún tipo de evidencia, y ya todo lo demás era otra vez encontrar conjuntos de eso. Este fue muy interesante. Este es un lugar al que sí queremos mucho volver, que quedó hacia aquel extremo, y eso, pongamos atención a eso porque va a ser interesante luego, porque es un área casi vacía, con pozos con muy pocos tiestos, y en uno de estos pozos sí una gran cantidad de tiestos, y a 20 metros, porque es una zona en que no había evidencia, a 20 metros ya no hay, o hay muy poco. Entonces estamos casi seguros que si llegamos y ponemos unos pozos cada 5 metros y unas excavaciones, podamos excavar una casa completa, porque eso es lo que parece, ¿verdad? Una casa aislada con su área de influencia adicional. Y en otra zona, cerca de Finca 10, cerca del Estero Azul, ahí encontramos sorpresivamente una gran cantidad de evidencia casi en la superficie y a unos 20-30 centímetros, lo cual rompe totalmente con el patrón del área, donde tienes la capa de sedimentos y ahí está la evidencia. Y bueno, la señora de la parcela que trabajaba con nosotros, doña Grace Vargas, que es además una de las líderes de la zona, nos dijo que ese lugar es conocido como el Festín. Muy cerca de ahí, fuera del área, porque esta es una zona, si ven la huella del aeropuerto, ven que es una línea recta. Esta es una zona que se proyecta como un muro de contención, como un dique. No va el aeropuerto, sino como en las afueras del aeropuerto, que tendría unos 20 metros de ancho nada más. Entonces el impacto es muy reducido. Cerca de ahí hubo un área funeraria con oro, y eso generó una pequeña fiebre de oro, ¿verdad? Gran cantidad de personas que revolcaron literalmente el área, ¿verdad? Y que dejaron muchos materiales de superficie. Aún así, todavía queremos regresar a esa área también y hacer excavaciones más amplias para cerciorarnos de que no hay otra causa, por una razón muy importante, que esta es la zona más alta que evaluamos también. Pero pasada esa etapa, lo que había otra vez el estrato amarillento, ¿verdad? Entonces por eso sí creemos mucho lo del cuáquerismo, y abajo una capa oscura a 1,5 metros, casi 2 metros incluso de profundidad, por ser la zona más alta. Estas son muchas excavaciones en la misma zona. Y la cerámica, muy interesante, es una cerámica grande, con una decoración que es como, en términos técnicos le decimos peinado, que vamos a hablar un poco de esto. Muy bien. ¿Dónde se ubica esa zona? ¿Verdad? Vimos en la primera ubicación, el área es muy cerca del río, y esta es una sobreposición del área del aeropuerto sobre la extensión máxima de inundación, según una modelación que hace CENAR, el sistema de riego y avenamiento, de una proyección que han hecho de una inundación en su punto máximo. Y si vemos ahí, pues lógicamente el área está en una zona en que está sujeto a eso. El dique controlaría mucho de una inundación lateral que ha pasado varias veces, pero que no controla la boca y las partes más bajas. Y en el modelo, realmente estas áreas empiezan a inundarse desde la boca cuando el río no encuentra salida,
el agua comienza a venirse hacia finca 7, finca 8, finca 9 y 10, que es la zona más alta y donde se refugia la gente cuando hay problema. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y nos llamó mucha atención con tantos pozos que se realizaron, ¿verdad?, que en muchos de ellos nosotros no encontrábamos la típica estratigrafía de zonas como finca 6 o finca 4, en donde tenemos el 1,5 metro sedimento y luego la capa oscura, sino que había zonas en donde encontrábamos varios niveles oscuros, como periodos de inundación, reocupación o regeneración vegetativa que generaba una capa oscura y luego reinundación, que es toda esa zona amarilla. Y la zona azul, en donde no encontramos ningún estrato oscuro, en donde solo había sedimento amarillo, que es una zona también allá por la finca 8, muy cercana al río. Entonces es muy llamativo, y donde si ustedes ven la huella del aeropuerto es donde va a ir la recepción, el parqueo de aviones, todo lo que tenga que ver con torre de control, etc. E incluso el conector hacia el área de la pista de aterrizaje, y la mayor parte de la pista de aterrizaje está en esta zona que muestra una zona muy activa en términos de inundaciones y tiempos de calma. Y la zona verde sí presenta ya la parte esta de la pista hacia el estero azul y algunas partes del muro de contención que sí tienen la estratigrafía normal. Como les decía, nosotros el trabajo nuestro llegó hasta finales de junio. Ya a partir de finales de mayo empezamos a tener problemas con la lluvia, que la tabla freática empieza a subir, y este fue un momento de alarma. Ese día había mucha tensión. Ellos tienen una serie de indicadores cerca del río, y si sobrepasa alguno de los límites ya se da la orden de evacuación, primero hacia la finca 10, ¿verdad?, y luego ya fuera del lugar. Afortunadamente las aguas se calmaron y no llegaron ahí, pero este ya es el estero azul. El aeropuerto llegaría a esta zona, y habría que contemplar, si se hace más grande, que hay que cruzar este estero que además está bajo la influencia mareal, ¿verdad? De acuerdo a las mareas, la marea sube o baja el nivel del estero. Y esta fue la situación que ya empezamos a enfrentar en junio, ¿verdad? Bueno, finales de mayo, pero ya más activamente en junio, que era el afloramiento. Todavía estuvimos el agua mucho más arriba, y tuvimos que generar una solución con estos barrenos, que son como un tubo con una ventana, que podíamos introducir en la parte ya negada y ver si teníamos o no evidencia cultural que ameritara un esfuerzo mayor, o volver cuando las aguas bajaran. Entonces, eso también fue una solución que generamos para terminar el trabajo en tiempo. Ya no se podría para una actividad de rescate implementar esto, porque ahí sí tenemos que abrir áreas de hasta 10 por 10, 20 por metro, 20 por 20, y no se podía trabajar con el agua. De hecho, en finca 6 ya tuvimos la experiencia de una estructura funeraria que encontramos y que hubo que abandonar la excavación a finales de mayo, porque ya aún con bombas para sacar el agua era imposible, porque realmente hay que drenar todo el delta, todo está conectado, es imposible. También otra cosa que llamamos la atención es los vestigios del periodo bananero, que han sido desmanteladas todas las fincas, todo el sistema ferroviario, todo el sistema de cablevías, todas las plantas empacadoras, y lo que empezamos a encontrar son como vestigios arqueológicos, ¿verdad? Aquí y allá hay cosas que van quedando, las de metal son las que menos van quedando, porque hay una apropiación activa, ¿verdad?, por chatarreros para otros fines. Pero es un patrimonio industrial que efectivamente también se puede investigar. Luego vino toda la etapa de laboratorio. Paralelamente estaba la etapa de laboratorio. Desde el día 4 o 5 apenas aparecieron los primeros materiales, ya se empezó con la etapa de laboratorio para procesar todos los materiales que venían de los pozos y su clasificación, y luego la creación de las bases de datos que estaba mencionando. Ahí está Amanda en la etapa, ella se incorporó al final del proyecto en un momento también muy preciso. Antes también estuvo Hazel Vargas y Fabiola de la O como asistente en todo el proceso. Cada tiesto, cada resto lítico fue lavado, fue numerado, fue clasificado, ¿verdad?, y puesto en las bases de datos, y esto es. En las publicaciones que se hicieron recientemente se hablaba de más de 1000 piezas, y eso generó un poco de confusión, ¿verdad?, porque en términos de pieza completa solo una, en términos cerámicos, porque en términos de piedra también casi todo fragmentado. Y sí encontramos alrededor de 20.000, 21.000 fragmentos de cerámica,
pero no piezas completas, todo fue dibujado, fotografiado, clasificado. Yo pongo todo eso un poco pues para que se vea el detalle que conlleva un estudio de este tipo, clasificado según apéndices, atributos, decoraciones, y ya luego llegamos un poco a la cerámica que se pudo clasificar según tipos establecidos. Este tipo, el ocra policromo, es muy importante porque ya lo habíamos detectado en Finca 6 como ofrenda funeraria. Incluso vimos que el otro, allá en los años 40, encontró algunos tiestos, pero ya fue con el trabajo con Adrián Badilla en Finca 6 que se estableció como tipo. Y aquí lo encontramos no solo como pieza completa funeraria, sino como fragmentos. O sea que efectivamente aquí también lo estaban usando en actividades domésticas y posiblemente lo estaban fabricando también. Es un tipo que teníamos solamente un policromo en la zona, el Buenos Aires policromo, y este es el segundo policromo efectivamente como tal, ¿verdad? Hay una base café, luego hay un baño rojo y sobre eso pinturas, diseños geométricos en blanco y negro. Y esa pintura blanca, muy interesante, le llamamos como una pintura fugitiva, porque cuando se moja casi que desaparece y cuando seca se ve más. Ahora estamos interesados en analizar qué tipo de pigmento se utilizó para generar eso, pero fue un aporte muy importante. Se le puso ocra, que es el nombre en boruca de palmar, ¿verdad? El nombre original, que significa pues palmas. Entonces está muy asociado. Y esta cerámica grandota que estábamos viendo, fragmentos grandes, se pudo en algunos casos, ¿verdad?, agrupar y corresponde a grandes ollas, ¿verdad?, boca abierta, globulares, toscas, con esta decoración que es esa superficie con un peine de unos 5 o 6 dedos, ¿verdad?, 5 o 6 dientes que se pasaba sobre la superficie, que de lo que hemos leído pues en estas vasijas grandes domésticas facilita la absorción de calor. Entonces, que es un elemento que tal vez, además de tener un efecto decorativo, que lo tiene, ¿verdad?, también es un aspecto funcional. Era una cerámica nueva, estuvimos revisando estudios anteriores y todo. Hay otras cerámicas domésticas en otros sitios de otros tipos, uno llamamos tanta monocromo, pero que en forma y en superficie y en grosor y todo es diferente. Entonces al final le pusimos delta peinado y también fue un tipo muy interesante porque ahora vamos a ver la distribución de este tipo y el de ocra es muy limitado. También encontramos otros tipos cerámicos, chángda negro sobre rojo, que aquí aparece abundantemente, que muy poco en otros lugares. Estos otros, bueno, este otro que es como unas vasijas de patas largas, de soportes largos, que se llama carbonero aplicado. También había Buenos Aires policromo, sobre todo en el sitio que ha registrado Bodé, el Palmar Sur 8, y otros tipos que han sido típicos, digamos, de la zona, que se encuentran en toda la cuenca del río Terra. Muy bien, esto, y también pusimos el tema de los artefactos. Tenemos otros artefactos que como vemos solo aquel, ¿verdad?, es completo, y unos discos pequeñitos, ¿verdad?, que llamamos volantes de uso, que tienen una perforación central, que se asocian al procesamiento del algodón para hacer hilo. Entonces, como pequeño artefacto, pero con esas características, había muchos de ellos, ¿verdad? Y cuando un fragmento suficientemente grande nos permitía establecer la forma de una cerámica, también lo pusimos como artefacto, pero este es un poco el uso que se da. La señora ahí tiene como un palito que tiene esa ruedita, que ahora la pueden hacer de madera, la pueden hacer de hueso, la pueden hacer de llanta, anteriormente era de cerámica, de hueso, y con eso gira y le da estabilidad para ir transformando la mota de algodón en hilo. Y en el sitio Palmar Sur 8 encontramos también cerámica de Guanacaste, ¿verdad?, que estaba llegando hasta la zona. Siempre mencionamos que un intercambio regional, probablemente por la vía de la isla del Caño, que funcionaba como una especie de puerto libre. Lo interesante fue cuando estos tipos que vimos ahorita, también otra vez, ¿verdad?, con la base de datos, se transforman en una distribución espacial. Y vemos que hay una distribución diferenciada, muy diferenciada de los tipos. El delta peinado, que es esos circulitos celestes, los encontramos a lo largo del estero azul, ¿verdad?, en la parte del muro que se evaluó y en la parte del final de la pista y de esa extensión que recibe el nombre de RESA, por las siglas en inglés, que es un área de emergencia. En caso de que un avión no le alcance la pista, todavía se le hace un poquito más para que tenga, pero sobre todo la relación con el estero azul. Y los tipos
clásicos, como Buenos Aires Policromo, Sangre Rojo Fino, estaban del centro con mucha concentración en el sitio Palmar Sur 8 y hacia la zona de Finca 8, la zona más baja. En términos de los restos de piedra, ¿verdad?, que son como los dos grandes componentes que sobreviven, casi todos fueron algunas lascas que llamamos grandes, que se pueden usar para cortar, para raspar, para perforar, para machacar, para martillar. Y solamente este más otro fragmento de metates, solo 3 fragmentos de metates, uno de ellos decorado, que serían como los artefactos líticos, ¿verdad? Entonces, realmente también en términos de la lítica, vimos una industria local que llamamos, que posiblemente lo hacían ahí, pero finalmente en poca cantidad, poca densidad y poca variedad también. Y ahí, bueno, por el estilo, cada uno de estos y también desechos del trabajo. Por eso sabemos que los hacían ahí, porque también encontramos las pequeñas lascas o fragmentos que quedan de la manufactura. Lo que sí fue llamativo fue también en Palmar Sur 8, cerca de donde apareció la cerámica de Guanacaste, de un pequeño fragmento con un pequeño núcleo que consideramos que es obsidiana. Ya hicimos un análisis en la Universidad Nacional y nos da una altísima composición de silicio, ¿verdad?, que es lo que caracteriza la obsidiana, solo que faltó la contrastación con un fragmento de obsidiana absolutamente seguro para tener una comprobación del 100%. Lo cual también sería como el registro más al sur de obsidiana en el país, ¿verdad?, que estuviera en la subregión arqueológica de Iquiz, un fragmento de obsidiana, también habla de un sitio importante en la zona. Bueno, ahora entramos en un tema muy interesante, que fue que gracias al proyecto, que realmente también, otra cosa muy importante que siempre decimos, tuvimos una enorme cooperación de Aviación Civil, del Ministerio de Obras Públicas de Transportes. Realmente las autoridades y jerarcas han colaborado con este proyecto y han estado anuentes a realizar todas las etapas necesarias y pues financiarlas. Incluso, muy importante para la reunión de hoy, el estudio de impacto patrimonial, o sea, el impacto de ese proyecto en el sitio Patrimonio Mundial. Ahora hablamos un poco de eso. Tuvimos la oportunidad de tener 10 fechamientos de carbono 14, ¿verdad?, que generalmente es un lujo para un estudio arqueológico general. Y cuando recibimos los resultados, los agrupamos por sitio, ¿verdad?, porque se mandaron muestras de Delta 2, que era el sitio que está más hacia acá, que agrupamos como los elementos positivos del centro hacia el noreste, Delta Palmar Sur 8, que es esta concentración al centro,